Eh, Especialmente cuando querían hacer creer que su ejército era muchísimo más grande de lo que en realidad era. Por ejemplo, montaban a sus esclavos, esposas, hijos o incluso caballos sin jinete, todo con tal de parecer más numerosos. Usaban ramas de árboles para levantar nubes de polvo tan gigantes que parecían tormentas del apocalipsis. Así podían sorprender a sus enemigos, aparecer desde lugares inesperados y, claro, gracias al polvo, al factor sorpresa y a la velocidad de sus caballos, dejarlos boquiabiertos. En nuestra historia, Kubish se convierte en mensajero y explorador del ejército mongol, algo que le viene como anillo al dedo. En muchos sentidos, siempre se sintió más cercano a los animales que a las personas. Las águilas con las que cazaba desde niño, los caballos que lo llevaban de un lado a otro sin quejarse, ni hacían el ridículo al beber, como ciertos humanos que él conoce. Música épica de fondo, por supuesto. Una vida solitaria no es ningún problema para Kubish. Lo que no imagina es la importancia que tendrán los mensajes que algún día llevará a cada rincón del vasto imperio mongol. Los mongoles usaban un sistema de mensajería realmente sofisticado. Sí, un sistema clave para mantener organizado su inmenso imperio. Necesitaban mandar noticias de un sitio a otro a toda velocidad. Para ello, usaban estaciones de relevo donde el mensajero podía cambiar de caballo y continuar a toda marcha, casi como si fueran los Amazon Prime del siglo XIII. De este modo, podían recorrer cientos de kilómetros en un solo día. Por supuesto, cada mensajero tenía el mismo entrenamiento militar que un guerrero común y corriente. O más bien, nada de corriente. Eran máquinas de velocidad. La comunicación a larga distancia en el Imperio Mongol se basaba en rutas de abastecimiento o mensajería conocidas como el yam. El yam era una red de estaciones de relevo por donde los jinetes transmitían mensajes con una eficiencia que haría llorar de envidia a cualquier oficina de correos moderna. El primer mensajero montaba a caballo hasta la estación más cercana, donde otro jinete ya esperaba para continuar el viaje, mientras el primero se recuperaba, probablemente bebiendo leche de yegua fermentada. Y así sucesivamente, como si fuera una carrera de postas que nunca se detenía. Soy de la firme opinión de que la comunicación en el mundo premoderno era más rápida de lo que nos gusta creer. Queremos que todo viaje a la velocidad de la luz, pero en realidad se movía a la velocidad de un buen caballo o de un barco a vela decente. Y sí, los mongoles tenían servicios de mensajería. Lo sabemos. Y sabemos que esos servicios implicaban muchos caballos, muchos hombres, muchos días, y a veces todo para llevar un solo mensaje. En su vida como mensajero y explorador, Kubish viaja por las rutas comerciales de la Ruta de la Seda. Por allí se decía que una doncella podía cruzar todo el camino con un plato de oro en la cabeza sin que nadie se atreviera a tocarla. Así de seguros estaban los caminos bajo la mirada del Khan. El año es 1241. Kubish tiene 21 años y es mensajero y explorador, y Ogodei Khan es el gran jefe de la horda mongola. Ogodei, el joven que Genghis Khan eligió como sucesor, era, en muchos aspectos, digno hijo de su padre, porque Ogodei no se conformó con gobernar las tierras que su papá había conquistado. No, señor, él quería expandir el imperio. ¿Hasta dónde? Hasta dónde se acabara el mundo, si era posible. ¿Dónde terminaba el mundo para los mongoles? Pues llegaron hasta Rusia, llegaron hasta el Hindú Kush. Y quién sabe, quizás pensaban que el fin del mundo estaba a la vuelta de la próxima estación del yam. Si quieres seguir explorando cómo funcionaba el yam, quién era Ogodei Khan,
o cómo lograban esos engaños visuales en batalla, aquí tienes más detalles. En los siglos XII y XIII, los grandes khanes del Imperio mongol se encargaron de tallar, con espada, fuego y bastante prisa, el imperio terrestre más grande que la humanidad ha visto, y probablemente verá jamás. Y al frente de todo ese caos organizado iban los jinetes mongoles, el azote de las estepas, sembrando terror durante más de 150 años. Su brutalidad fue tan legendaria que incluso hoy daría escalofríos a más de uno. Pero si uno se toma el tiempo de mirar bajo la superficie ensangrentada de la historia mongola, descubre que estos guerreros no solo sabían blandir el arco, también eran increíblemente complejos y sutiles. El secreto de su éxito no fue solo su ferocidad, sino su disciplina, su velocidad, su más disciplina y el miedo reverencial que inspiraban allá por donde pasaban. No eran una turba desorganizada de bárbaros chillones, aunque lo parecieran, sino un ejército profesional que operaba en pequeños grupos de caballería ultramóvil. De hecho, la palabra horda proviene del término mongol ordu, que significa campamento. Así que sí, de ahí salió la fama de la gran horda mongola, pero la realidad es que funcionaban como unidades pequeñas e independientes, capaces de unirse en un instante si la situación lo exigía. Temidos por su ferocidad, estos jinetes atacaban con una rapidez fulminante y una puntería con el arco que dejaba a cualquiera cuestionándose sus decisiones vitales. Eran guerreros natos, curtidos incluso en campañas de invierno. A diferencia de los europeos, que preferían quedarse en casa cuando caía la nieve, tomarse un vinito y posponer la guerra, los mongoles seguían cabalgando. No es de extrañar que los europeos los llamaran demonios cuando se toparon con ellos en el siglo XIII. Claro, los ejércitos europeos tampoco eran exactamente un club de lectura pacifista, pero lo de los mongoles era otra liga. Ninguno fue tan violento como ellos. Millones murieron en su torbellino de conquistas. En la historia militar, muchos imperios se expandieron simplemente porque podían, como los romanos, que conquistaban y ya está. Los otomanos también se expandieron así, con método y constancia. Pero los mongoles gobernaban con puro terror. Llegaban como una tormenta, arrasaban todo lo que no estuviera clavado al suelo y quemaban lo demás. Y cuando se iban, no dejaban herencias ni gobiernos títeres, solo el eco del pánico. Durante años, nadie se atrevía a reocupar esos territorios por miedo a que los mongoles volvieran en cualquier momento a terminar lo que habían empezado. Y no hay duda de que cabalgar junto a un soldado mongol implicaba ser un asesino entrenado, dispuesto a cometer actos que hoy calificaríamos, sin pestañear, de crímenes de guerra. Pero ojo, estamos hablando de la Edad Media, un periodo que no se caracterizaba precisamente por su amabilidad. Era la época de la brutalidad elevada a sistema, y los mongoles simplemente eran los mejores, o los peores, según se mire, en eso de destruir ciudades enteras y ejecutar a todo ser viviente cuando una plaza se negaba a rendirse antes de la batalla. Y así la sociedad cambió, y la sociedad militar cambió el mundo. Se decía que los niños podían montar a caballo antes de aprender a caminar. No sabemos si eso es literalmente cierto, pero oye, podría serlo perfectamente. Esta combinación de habilidades tempranas y disciplina es, en parte, la razón de su asombrosa eficacia. Eran famosos, por supuesto, por sus arcos pequeños pero poderosísimos que podían disparar incluso hacia atrás mientras cabalgaban. Sí, literalmente se giraban en la silla de montar y ¡zas!, flecha a la espalda del enemigo. Y esto, claro, no se aprende de un día para otro.
Es un arte que practicaban desde chiquititos. Probablemente no ha existido en el mundo jinete alguno que supere a un guerrero mongol en su mejor momento. Los mongoles tenían ponis pequeños, pero duros como una roca. Sabían pastorearlos, alimentarlos durante las marchas, cuánto necesitaban comer, cuánta agua requerían. Conocían cada aspecto del caballo vivo y también cada parte útil del caballo muerto. Sí, incluso eso. Los romanos, cuando veían a los hunos, precursores de los mongoles, decían que hombre y caballo eran uno solo. Y los mongoles adoptaron esa misma filosofía. Podemos hablar de caballeros y sus corceles, de cualquier jinete y su montura, pero ninguno se conectaba con su caballo como lo hacía un mongol. Vivía sobre su caballo, dormía sobre su caballo, disparaba flechas desde el lomo de su caballo, lanzaba ataques relámpago desde ese mismo caballo, y también sabía cuándo desmontar, pastar y echarse una siesta al ladito del animal. ¿Quién necesita una tienda cuando tienes un pony mongol? Los caballos mongoles eran resistentes, duros y veloces. Cada guerrero llevaba consigo 4 o más caballos y los iba rotando durante las campañas. Resultado: ningún caballo terminaba reventado de cansancio. Eso les daba una velocidad brutal en el campo de batalla, avanzando entre 100 y 160 kilómetros por día. Un récord para la época. El camino del mongol era el camino del guerrero, sí, pero también el del nómada. Y los nómadas tenían su propio estilo de guerra. Siempre sobre caballos, siempre en movimiento. Usaban arcos y lanzas, lo que les permitía aparecer de la nada y convertir cada combate en una trampa sorpresa. Rápidos, mortales y completamente impredecibles. Así era la guerra al estilo mongol. Y así fue como esta sociedad militar cambió el mundo. Se decía que los niños podían montar a caballo antes de aprender a caminar. No sabemos si eso es literalmente cierto, pero no suena tan descabellado. Y es esa combinación de costumbre y disciplina la que los hacía tan efectivos. Eran famosos por sus arcos pequeños pero poderosísimos, que podían disparar incluso hacia atrás. Giraban en la silla de montar como si fueran acróbatas de circo, y ¡pum!, flecha por la retaguardia. Eso no se aprende a los 20, eso se mama desde chiquito. Probablemente no ha existido jinete en la historia que supere al guerrero mongol en su mejor momento. Montaban ponis pequeños, sí, pero esos ponis eran como los tanques blindados de la estepa, resistentes, veloces y con una capacidad casi mágica de aguante. Los mongoles sabían todo sobre ellos, cómo pastarlos, cómo alimentarlos durante las campañas, cuánto agua necesitaban, qué parte del caballo era útil viva y cuál seguía siéndolo después de muerta. Para los romanos, los hunos, antecesores de los mongoles, no eran hombres sobre caballos, sino una especie de criatura mitológica, mitad hombre, mitad bestia. Y los mongoles retomaron esa idea con entusiasmo. Podemos hablar de caballeros y sus corceles nobles, o de cualquier otro ejército montado, pero nada iguala el vínculo entre un mongol y su caballo. Literalmente vivía encima de él, dormía sobre él, disparaba desde su lomo, hacía incursiones de caballería. Y también sabía cuándo bajarse para echarse una siesta junto a su fiel compañero. Los caballos mongoles eran la pesadilla de cualquier herrero europeo. No necesitaban herraduras, ni manjares, ni establos lujosos. Eran duros, resistentes y veloces. Cada guerrero mongol tenía al menos 4 caballos, a veces más, y los iba rotando durante una campaña. Resultado: ningún caballo acababa rendido y el ejército podía desplazarse mucho más rápido que cualquier otra fuerza militar de la época.
A veces cubrían entre 100 y 160 kilómetros en un solo día, sin carretera, sin GPS, solo con viento, pasto y determinación. La forma mongola de vida era la del guerrero, pero también la del nómada. Y eso se notaba en su estilo de guerra: movilidad implacable, ataques sorpresa, arcos y lanzas a toda velocidad. Donde pisaba un ejército mongol, no quedaba duda: la tormenta había pasado a galope. Eso fue lo que los hizo temibles. Todos los arqueros de las estepas eran buenos disparando desde el caballo, pero los mongoles eran otra liga. Estos tipos eran capaces de girar en la silla de montar y lanzar flechas por detrás del caballo sin que la cabeza del animal les estorbara, y eso los hacía increíblemente precisos. Además, podían seguir disparando flechas mientras el caballo iba a toda velocidad, lo cual les daba una ventaja brutal sobre cualquier enemigo que se quedara plantado o que no pudiera perseguirlos haciendo lo mismo. El arco nómada era un arma curiosa, mucho más corto que el largo arco europeo. Y claro, tenía que serlo, porque no hay quien maneje un tronco de madera gigante desde un caballo al galope. Los nómadas podían incluso luchar disparando hacia atrás, porque eran capaces de pararse sobre los estribos y girarse, lo cual era clave para esas falsas retiradas tan suyas que empezaban con «corre, corre» y terminaban con un «sas», flechazo. Las huestes mongolas no solo contaban con estos jinetes ultraligeros, también tenían caballería pesada, muy en plan europeo, armados con lanzas, espadas, dagas y cubiertos de armaduras metálicas hasta los dientes para el combate cuerpo a cuerpo. Pero los arqueros montados, los que más nos vienen a la mente cuando pensamos en mongoles, iban con armaduras ligeras, a veces tan ligeras como una camiseta de seda. Sí, seda. No por moda ni porque les gustara el tacto fino, sino porque, curiosamente, tenía una utilidad defensiva. Según se cuenta, llevaban camisetas de seda porque, aunque la seda no detenía una flecha del todo, absorbía parte del impacto. Y lo más importante, la punta de la flecha no rompía la seda del todo. Así que, cuando te sacaban la flecha, bastaba con tirar de la seda para arrastrarla fuera, reduciendo el daño y, lo que es mejor, evitando que te infectaras como si fueras un filete mal guardado. Dicen que hay historias de mongoles que sobrevivieron a heridas que a cualquiera le habrían mandado directo al otro barrio. Los historiadores creen que parte del secreto estaba en la fuerza de la seda, pero también en que era sorprendentemente higiénica. Así que sí, la moda salvaba vidas. Y no todo era batalla. Para mejorar sus habilidades marciales y, de paso, organizar una buena parrillada, los mongoles celebraban una gran cacería invernal anual. Miles de jinetes se reunían, y si alguno no lograba matar ni una ardilla, le tocaba agachar la cabeza de la vergüenza. Kubish, por ejemplo, se sentía bastante seguro en su primera participación en una de estas nurgue. Durante la cacería, no solo se trataba de conseguir comida, sino de entrenarse. Usaban tácticas militares reales, rodeaban a los animales y si algún guerrero dejaba escapar a una presa, se le caía el pelo. Con esto aprendían a combatir de forma coordinada, en grupo, como en una verdadera batalla. La gran cacería de invierno, o nurgue, no era un picnic precisamente. Todos los mongoles participaban. Formaban un círculo que podía tener cientos de kilómetros de diámetro. La idea era simple y brutal: atrapar todo bicho viviente dentro del círculo. Poco a poco, durante días, iban cerrando el anillo, apretando el cerco hasta que todos los animales quedaban atrapados en el centro. Así cazaban, entrenaban y celebraban todo a la vez, como quien dice, mataban 3 pájaros de un tiro, o mejor dicho, de una flecha.
Eso es lo que los hizo... Bueno, lo que los hizo los mongoles. Los arqueros de las estepas ya eran bastante buenos disparando desde caballo, pero los mongoles llevaron eso al siguiente nivel. Lograban girar sobre la silla de montar y disparar flechas hacia atrás sin que la cabeza del caballo les tapara la vista. Y eso los hacía increíblemente precisos. Además, podían seguir lanzando flechas mientras el caballo seguía a toda velocidad, lo cual era una clara ventaja frente a cualquier enemigo que se quedara quieto como estatua o no supiera cómo perseguirlos haciendo lo mismo. El arco nómada era un arma curiosa, mucho más corto que el largo arco europeo. Y claro, tenía que serlo, porque si vas disparando desde un caballo en movimiento, no puedes andar cargando con una pértiga. Los nómadas, de hecho, podían pelear incluso detrás de su espalda, porque sabían mantenerse de pie en la silla y disparar hacia atrás, lo cual era crucial para sus famosas huidas fingidas. Los ejércitos mongoles también incluían unidades de caballería pesada, muy al estilo europeo, con lanzas, armaduras metálicas, espadas y dagas para el combate cuerpo a cuerpo. Pero los jinetes arqueros que todos imaginamos cuando pensamos en los mongoles, esos iban mucho más ligeros, con armaduras muy livianas. Algunos, según se dice, llevaban puestas prendas interiores de seda. ¿Seda? Sí, seda, porque aunque no detenía una flecha del todo, la seda absorbía parte del impacto y evitaba que la punta atravesara completamente la tela. Así, al tirar de la seda, salía la flecha con ella, reduciendo daños y riesgo de infecciones. Puede que no fuera tan resistente como las grandes armaduras de hierro del mundo, pero la seda tenía su truco. Ayudaba a que las heridas no se infectaran y que los guerreros vivieran más tiempo, incluso después de recibir flechazos que a otro lo habrían mandado directo al más allá. Hay historias de mongoles sobreviviendo a cosas que deberían haber sido mortales. ¿El secreto? Seda fuerte y bastante higiénica, al parecer. Y para pulir sus habilidades marciales y asegurarse de que nadie pasara hambre en invierno, organizaban cada año la gran cacería invernal. Miles de jinetes reunidos. Si un guerrero no cazaba nada, la vergüenza le caía encima como yurtas en avalancha. Kubish, por ejemplo, se sentía confiado mientras iba a su primera nurje. En esas cacerías no solo aprendían tácticas de combate, también aprendían disciplina. Se rodeaban los animales y cualquiera que dejara escapar uno podía esperar un castigo severo. Así se entrenaban para las batallas de verdad. La gran cacería invernal, o nurje, era brutal. Pero para los mongoles era motivo de orgullo. Todos participaban. Formaban un enorme círculo de cientos de kilómetros de diámetro. La idea era atrapar todo lo que se moviera dentro. Poco a poco, durante días y días, iban cerrando el círculo, apretando el cerco, hasta que todos los animales quedaban amontonados en el centro. No era solo caza, era una lección de guerra. Esto requería inteligencia, y de la buena. Tenían que enviarse señales entre ellos para indicar dónde se estaban agrupando los animales, dónde estaban escondidos, dónde corrían. Así que, sí, se aprendieron un montón de habilidades, y no precisamente de las que te enseñan en la escuela. Este proceso duraba días enteros, empujando a las pobres bestias hacia el centro del círculo. Y cuando, por fin, ese círculo se reducía a una pequeña área, los animales estaban totalmente desquiciados, como si hubieran bebido 5 cafés seguidos. Pero ojo, no podían dejarlos morir así nada más. No, señor. Solo cuando el comandante gritaba «Hulk al Nurk», que no era ningún hechizo mágico, pero casi. Entonces y solo entonces, el capitán o el de más rango podía dar el golpe final.
Y ahí sí, fiesta sangrienta, pero con propósito. La carne se guardaba para sobrevivir el invierno. Una tradición noble que ha sobrevivido a través de los siglos es la caza con águila. El vínculo entre el cazador mongol y su ave rapaz sigue tan fuerte como en los buenos tiempos. Es de esas cosas que da gusto ver que no cambian. Hace 900 años, los mongoles eran una raza guerrera cuyas tres pasiones eran cazar, sobrevivir y, por supuesto, pelearse entre ellos. La estepa mongola no tenía fronteras reales y, sinceramente, a ellos ni les interesaban. Creían que conquistar el mundo era su destino. Y bueno, si uno quiere conquistar el mundo, lo mínimo que necesita es un buen líder. Y aquí llega el momento épico. Como dice el dicho, cuando llega la hora, aparece el hombre. Ese hombre fue Yenis, o Chingis, o Jingis, o como más te guste pronunciarlo. Su nombre original era Temujin, pero tú lo conoces como Genghis Khan, uno de los conquistadores más famosos de toda la historia. Nació en 1162 y no tardaron en circular leyendas sobre él. Una de ellas decía que vino al mundo con un coágulo de sangre en la mano, lo cual, aparentemente, era una señal de que no iba a tener una vida tranquila. Spoiler, no la tuvo. Al igual que muchos héroes épicos, Genghis tuvo una infancia complicada. Era hijo de un jefe de los yaka mongoles, pero cuando tenía apenas 10 años, envenenaron a su padre y secuestraron a su madre. Menudo trauma. El joven Genghis asumió el mando, pero el resto de la tribu le dio la espalda. ¿Y qué hizo él? Sobrevivió como pudo, desenterrando raíces para comer, robando ovejas cuando era necesario y aguantando hasta que pudo regresar y demostrar que sí, que estaba hecho para liderar. La historia secreta de los mongoles nos cuenta que su niñez fue un verdadero suplicio. Le secuestraron a la madre, tuvo líos con sus hermanos y los tíos no se quedaban atrás. Por cierto, los hijos de Genghis también se llevaban fatal, y ni hablemos de los nietos. Su familia fue deshonrada y exiliada de la tribu. Vamos, que le llovía sobre mojado. Todo esto podría haberle pasado a cualquiera y lo habrían dejado tirado, pero no. Genghis se levantó de todo eso y se convirtió en una leyenda. Su historia tiene todos los ingredientes de un origen de superhéroe. Uno de esos relatos que aún hoy nos estrujan el corazón. Seguro que mucha gente que lo conoció pensó, ¿me puedo fiar de este tipo? ¿Lo sigo o no lo sigo? Y después de ver de dónde venía y hasta dónde había llegado, ¿cómo no seguirlo? La primera gran hazaña histórica de Genghis Khan fue unir a las tribus que se daban de palos constantemente en la gran estepa en una sola Mongolia unificada. Antes del año 1206, los mongoles, tártaros, naimanos, queraitas y demás clanes turco-mongoles se pasaban la vida en peleas interminables, pero llegó Genghis y, como quien barre el desorden de una fiesta muy salvaje, disolvió el sistema tribal. Y vaya si tuvo éxito, abolió las tribus y así todos pasaron a llamarse simplemente mongoles. Luego organizó a su gente con una precisión casi matemática, grupos de 10 hombres liderados por un jefe de 10. 10 de estos estaban bajo un jefe de 100, y así hasta llegar a los jefes de 1000 y finalmente los jefes de 10.000. Estos últimos eran la crème de la crème, los escogidos personalmente por Genghis Khan, cuya lealtad era tan sólida como una muralla de piedra mongola. Y una vez logró ese acto titánico, se lanzó a expandir su imperio. Primero Persia, luego China, y no contento con eso, supervisó la primera victoria mongola contra los rusos. Genghis Khan era un genio militar a la altura de Alejandro Magno o Napoleón, y no es exageración. Su genio, además, era camaleónico. Cuando empezó sus conquistas, prácticamente todo su ejército iba montado a caballo.
ideal para darle caza a otras tribus nómadas. Pero al internarse en China, surgió un pequeño problema. Había que asediar y conquistar ciudades. ¿Qué hizo el buen Chengis? Capturó a unos ingenieros enemigos y les dio una oferta muy simple. O morían lenta y dolorosamente, o trabajaban para él. Imaginen cuál opción eligieron. Aunque al principio los mongoles sabían poco de guerras de asedio, aprendieron rápido. ¿Cómo? Sumando conocimientos de otros pueblos. Pronto estaban lanzando ofensivas contra buquetes, torres de asedio, catapultas, aceite hirviendo y todo el arsenal medieval digno de una pesadilla arquitectónica. Así lograron tomar Songdu, o como la conocemos hoy, Pekín. Allí el emperador Jin Aizong prefirió suicidarse antes que caer en manos del implacable Genghis Khan. Y el mundo entero aprendió por las malas que no se juega con la horda mongola. Al final, Genghis Khan gobernó un imperio que iba desde el noreste de China hasta el mar Caspio. En total, un asombroso territorio de 28 millones de kilómetros cuadrados. Nada mal para alguien que empezó uniendo tribus peleoneras. Pero nada es eterno. Poco después de caerse de su caballo, Genghis Khan murió en 1227 por hemorragias internas. Aún así, los mongoles siguieron repartiendo conquistas y caos. Sabían lo suficiente para reconocer lo que no sabían y aprenderlo. No les temblaba la mano para copiar el arte de la guerra persa o china. De hecho, fueron los chinos quienes les presentaron su explosiva invención, la pólvora. Durante mucho tiempo, los historiadores se resistieron a darle crédito a un pueblo nómada por el uso y difusión de la pólvora. Pero, sorpresa, resulta que los mongoles fueron el único puente real entre Oriente y Occidente en este tema. Hoy, revisando las campañas del siglo XIII, los expertos admiten que sí. Los mongoles usaron armas de pólvora. ¿Eran bombas superprecisas? No, más bien eran rudimentarias y un tanto impredecibles. Pero las usaban, como bombas burdas que intentaban colocar bajo los muros para hacerlos volar. No siempre funcionaban bien, pero el intento estaba ahí. También probaron versiones tempranas de lanzallamas. Nada refinado, claro, pero definitivamente efectivo para infundir miedo. Y con la pólvora en su arsenal, los ejércitos mongoles se volvieron todavía más temibles. Brutales, sí, pero también brillantes estrategas. Eran maestros de la caballería, veloces como el viento en sus caballos, y ejecutaban maniobras tan ágiles que sus enemigos ni sabían que los había golpeado. Su repertorio: emboscadas, ataques relámpago, ofensivas en oleadas, y el clásico, la retirada fingida. Esta táctica era un espectáculo. Los mongoles simulaban una derrota, daban media vuelta y huían a todo galope. El enemigo, creyéndolos cobardes, los perseguía con entusiasmo y terminaba cayendo de cabeza en una emboscada perfectamente calculada. Lo increíble es que esta táctica funcionaba una y otra vez, aunque ya se sabía que era su truco favorito. No era magia, era inteligencia. Y en el siglo XIII, eso significaba tener a personas como Kubish, parte esencial de la red de espías y exploradores mongoles. Antes de lanzar cualquier ataque importante, los mongoles pasaban meses estudiando las defensas enemigas, las rutas de suministro y hasta las posibles salidas de escape. Cada paso estaba milimétricamente planeado. Era la aplicación práctica del sabio consejo del filósofo chino Sun Tzu en El arte de la guerra. Toda batalla se gana antes de que se luche. Y vaya que los mongoles lo tomaban en serio. También jugaban duro en el terreno de la guerra psicológica, porque cuando combinas pólvora, caballería veloz y una mente astuta, el caos se convierte en arte.
llegaron hasta el Hindu Kush iraní. En sus mentes probablemente ya habían cruzado todo lo que consideraban Asia. También avanzaron hasta Hungría, y aunque no se sabe muy bien qué los motivó a llegar tan lejos, quizás fue la cebolla. O Number. Para Navidad de 1241, Ogodei y sus generales habían expandido el Kanato, conquistando lo que quedaba del noroeste de China y empujando con fuerza hacia Rusia. El año anterior habían saqueado Kiev, en la actual Ucrania, y la horda se movía velozmente hacia occidente. Toda Europa temblaba ante los mongoles, su temible reputación, la caballería despiadada y unas tácticas de asedio más elaboradas que receta de pastel francés. Cuando el gigantesco ejército mongol llegó a Hungría, el rey Bela IV intentó detenerlos en la batalla de Mohi, pero ni siquiera los fieros húngaros pudieron frenar a la horda. Fue un encuentro interesante, porque los húngaros, al igual que los mongoles, originalmente también eran nómadas. Pero hablamos del siglo XIII, y para entonces el ejército húngaro ya era uno europeo de los de toda la vida. Caballeros pesados, armaduras brillantes y peleas cuerpo a cuerpo, de esas que acaban con barro, sudor y pocas ganas de volver. Los mongoles, en cambio, seguían con sus tácticas nómadas, ataques relámpago, caballería ligera y el factor sorpresa como mejor aliado. Fue un choque entre dos estilos de guerra muy distintos, el medieval europeo contra el salvaje y veloz estilo estepario. Después de la batalla de Mohi, los ejércitos de Ogodei desataron el infierno sobre Hungría. Se calcula que mataron a 1 millón de personas. No importaba si eras noble, caballero o campesino. Los mongoles no discriminaban cuando se trataba de repartir espadazos. Fue una de las invasiones más sangrientas de una época ya bastante salpicada de sangre. Primero Hungría, después el resto de Europa. Así debió de verse el panorama en diciembre de 1241, mientras el resto del continente cristiano se hacía pis en las botas. Y entonces ocurrió algo que rozaba el milagro. Ogodei Khan, el sanguinario hijo de Genghis Khan, tenía fama de bebedor profesional. Y una noche de diciembre de 1241 se pasó de copas. Literalmente, bebió hasta morir, a los 65 años. Con la muerte de Ogodei Khan, los mongoles dieron media vuelta. Se retiraron de las puertas de Europa y regresaron a Karakorum, la capital mongola, para elegir a su nuevo líder. Estaban a punto de invadir todo el continente y de repente se fueron. Europa, salvo Hungría, se salvó de la máquina de guerra mongola. ¿Pero por qué exactamente? Pues hay algo claro. Cuando tienes fuerzas nómadas que dependen del carisma de su líder, como era el caso de los mongoles, su muerte deja un vacío. Y ese vacío hay que llenarlo con alguien nuevo. Lo mismo pasó siglos después con los otomanos. Cuando moría el sultán, Occidente podía relajarse un rato mientras resolvían quién heredaba el trono. En el caso de los mongoles, cuando moría un gran khan, todos los príncipes tenían que reunirse en un Kurultai, una especie de mega reunión de liderazgo, como una junta de vecinos, pero con más caballos y menos galletitas. ¿Do you like this personality? Llegan nada menos que hasta el Hindu Kush iraní. En sus mapas mentales ya habían llegado al fin de Asia, pero no contentos con eso, también se meten hasta Hungría. ¿La razón? Cebollas. O quizá otra cosa. Nadie lo sabe con certeza. Para la Navidad de 1241, Ogodei y sus generales habían expandido el Kanato, conquistando lo que quedaba del noroeste de China y empujándose con entusiasmo hacia Rusia. El año anterior habían arrasado Kiev, en lo que hoy es Ucrania, y la horda
avanzaba a toda velocidad hacia el oeste. Toda Europa temblaba ante la llegada de los mongoles. Su aterradora reputación, su despiadada caballería y sus tácticas de asedio que para la época parecían salidas de una película de ciencia ficción medieval. Cuando el gigantesco ejército mongol llega a Hungría, el rey Bela IV intenta frenarlos en la batalla de Mohi. Pero ni siquiera los feroces húngaros pudieron contra la marea imparable de las hordas. Lo curioso de este encuentro es que, en sus orígenes, los húngaros también fueron nómadas, al igual que los mongoles. Pero claro, estamos hablando del siglo XIII. Para entonces, el ejército húngaro ya había adoptado el estilo europeo: caballería pesada, armadura hasta en las pestañas y combates cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, los mongoles seguían fieles a sus tácticas nómadas, ataques relámpago, caballería ligera y más sorpresas que una caja de fuegos artificiales. Así que fue un choque de estilos, la guerra al estilo europeo contra la guerra al estilo de la estepa. Después de la batalla de Mohi, los ejércitos de Ogodei desataron el apocalipsis sobre los húngaros. Se calcula que 1 millón de personas fueron asesinadas, nobles, caballeros, campesinos, daba igual. Todos pasaban por la espada de los invasores. Fue una de las invasiones más sangrientas de un período ya de por sí empapado en sangre. Primero Hungría, después el resto de Europa. Así es como debía verse el panorama en diciembre de 1241, mientras la Europa cristiana entera se mordía las uñas. Y entonces ocurrió algo que solo puede describirse como un milagro. El gran Ogodei Khan, hijo de Gengis Khan y aficionado profesional al alcohol, hizo lo impensable. Se bebió hasta la muerte. En diciembre de 1241, con 65 años, cayó víctima de su hígado y su amor por el brindis eterno. Con la muerte de Ogodei, los mongoles detuvieron su avance y dieron media vuelta, regresando hacia Karakorum, su capital, para elegir a un nuevo líder. Estaban al borde de invadir toda Europa, y de repente se fueron. Salvo Hungría, Europa fue salvada del apisonador de guerra mongol. ¿Por qué? Bueno, hay una cosa clara. Cuando tienes un ejército nómada que depende de un líder carismático, su muerte deja un vacío, y ese vacío hay que llenarlo. Pasó con los otomanos. Cuando moría el sultán, Occidente respiraba tranquilo unos años mientras se resolvía el asunto del trono. Con los mongoles, cuando moría un gran khan, todos los príncipes tenían que reunirse en un Kurultai, una especie de mega consejo político con más tensión que una cena familiar con herencia de por medio. Fue una revolución y estaba transformando todo a su paso. Aplausos, música épica de fondo, porque claro que sí. Y esa revolución, de una forma u otra, todavía sigue viva hoy. Música sube de tono con misterio ancestral. Aunque no lo sepas, puede que tú también lleves dentro el espíritu del Gran Khan, vibrando entre tus células como un recuerdo lejano del rugido de la estepa. En sus apretadísimos 64 años de vida, sí, porque el tipo no se tomó muchos descansos, Gengis Khan tuvo varias esposas y cientos de concubinas. ¿Por qué? Porque estaba decidido a dejar un legado duradero. Y vaya si lo logró. ¿Quién sabe? Quizás tú también tengas una pizca de ese formidable guerrero en tu código genético. De hecho, los genetistas calculan que hoy en día unas 16 millones de personas podrían ser descendientes directos del mismísimo Genghis Khan. ¿Era ese el estilo de un guerrero? Bueno, no será muy romántico, pero desde luego fue una manera bastante eficaz de mantener viva la memoria y el espíritu combativo del Khan mucho después
de su última batalla. ¿Is this conversation helpful so far? Fue una revolución y estaba transformando por completo el mundo. Aplausos, música épica de fondo, claramente aprobada por caballos galopando. Y de una forma u otra, todavía sigue dando guerra hoy en día. Música que suena como si un imperio estuviera despertando. Aunque no lo sepamos, es muy posible que todos llevemos un pedacito del Gran Khan rondando por ahí dentro. Sí, dentro del ADN, no del bolsillo. Música con tintes genéticos. En sus intensos y apretaditos 64 años de vida, Genghis Khan tuvo varias esposas y cientos, sí, cientos, de concubinas, todo con un claro objetivo, que su legado no se apagara ni con las llamas del tiempo. ¿Y quién sabe? Tal vez tú mismo compartas un poco del ADN de este legendario guerrero. Genetistas han calculado que unas 16 millones de personas vivas hoy en día son descendientes directos del mismísimo Genghis Khan. ¿Era ese el camino del guerrero? Bueno, digamos que era una forma bastante eficaz de mantener vivo el espíritu bélico y la herencia del Khan mucho tiempo después de haber colgado el arco.